La noticia va a estar adentro del recinto donde se espera definiciones respecto a la reforma laboral. Todo hace pensar, lo plantea así el oficialismo, de que se va a aprobar o por lo menos se va a dar media sanción a esta reforma. Por lo menos hay 44 votos, dice Patricia Bullrich, que van a acompañar la reforma laboral luego de los cambios que se han introducido ayer. Son aproximadamente entre 20 y 30 cambios, después que vamos a detallar en un ratito. Pero hubo negociaciones que se extendieron desde fines de diciembre, por eso se postergó cuando se pretendía que se aprobara antes de que terminara 2025. Se postergó el debate porque los gobernadores particularmente tenían miedo al impacto fiscal de esta reforma. Fueron los que más presionaron para que se produjeran modificaciones y eso se quitara del proyecto. Esto se fue gestionando, logrando. Hay que decir que hay acá un triunfo claro de Patricia Bullrich, que fue la que impuso esta idea ante la mesa política del Gobierno Nacional, que integran los hermanos Milei, Santiago Caputo, el ministro de Economía Luis Caputo y Manuel Adorni principalmente. Ellos no querían que hubiera cambios. Patricia Bullrich dijo, esto hay que sacarlo, porque si no se va a caer en pleno debate en el recinto y eso iba a generar un impacto político de derrota fuerte para el gobierno. Entonces terminaron por morigerar los cambios en lo que hace a un montón de aspectos, pero no específicamente a lo laboral, que es lo que veníamos diciendo nosotros, había quedado relegado. Ahí, si querés, compartimos. En términos futbolísticos, déjame cerrar ahí el comentario, pues, al presidente que le gusta decir que es bilardista. Bueno, me parece que el gobierno aprendió el bilardismo en términos políticos, porque esto hace 2 años, o quizás hace 1 año, si querés también, no hubiera habido estas modificaciones y el oficialismo hubiera ido paquete cerrado a que salga lo que salga y hubiera sido derrotado. De hecho, en el proyecto de presupuesto 2026 que se aprobó en diciembre, no fue con las modificaciones que le sugerían y esos artículos, esos capítulos fueron quitados dentro del recinto. Vamos a compartir esa placa respecto de lo que han sido estas negociaciones y de quienes pueden de alguna manera, no sé si festejar, pero por lo menos sentirse aliviados de lo que finalmente va a salir de ahí. A ver, festejan los gobernadores. ¿Por qué festejan los gobernadores? Porque ellos no querían que se incluyera la rebaja en la alícuota de ganancias para las grandes sociedades comerciales, porque eso iba a implicar una merma en los ingresos coparticipables que reciben por mes. Bueno, finalmente, y después de mucha negociación entre el Gobierno Nacional y las provincias, no se incluye ese artículo, ese capítulo fiscal en la reforma. Festejan los bancos también porque se prohíbe a las billeteras virtuales pagar salarios, una puja que, como te decíamos ayer, se daba tras bambalinas y que incluye, entre otros, a Alperín, un aliado del gobierno, a Mercado Pago. Bueno, quedó finalmente derrotado allí y solamente se va a poder pagar salarios a través de los bancos. La otra placa habla de esto también y quizás explica un poco por qué no hay tanta virulencia y quizás se le reclamo, ¿no? A ver, ¿por qué festejan los sindicatos? Porque el proyecto original de reforma laboral incluía la quita de los aportes compulsivos de los trabajadores a los sindicatos. ¿Sí? Una vez que a todos los trabajadores que están en relación de dependencia se les descuenta, salvo que ellos hagan puntualmente algún reclamo, se les descuenta el aporte para el sindicato, el aporte a los gremios. Bueno, en este caso eso fue quitado por presión y por pedido expreso de la CGT, con lo cual los gremios se garantizan mantener la caja de funcionamiento mensual que temían perder. Y el otro punto tiene que ver con los aportes compulsivos de lo mismo, pero para las cámaras empresarias. Esto era un reclamo que hacían muchas empresas que decían, ¿por qué tenemos que nosotros aportar para una cámara empresarial de manera compulsiva? Bueno, las cámaras empresarias, que en negociación con el Gobierno Nacional, lograron que no se les quitara este aporte mensual compulsivo que realizan las empresas. En términos de quienes perdieron, podemos mencionar 2. Uno político, Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, que impulsaba una reforma más dura, más ortodoxa en términos de lo que plantea el gobierno, que finalmente, bueno, tuvo que ceder a la beta política. Y los otros son sectores específicos, entre ellos, por ejemplo, nosotros los periodistas, porque los estatutos específicos no se derogan inmediatamente, se van a entrar en un cono de 180 días. De discusión ahí de 180 días, pero uno podría presuponer en un escenario complejo como este dando que tienden no, pero fíjate a ser retocados por lo menos. Sí, no, de hecho, a ver, a nivel general el título es ese, abre una ventana de debate de 180 días, pero sí hay eliminación de algunos artículos de esos estatutos. Por ejemplo, en el caso de los periodistas, se elimina, o por lo menos el acuerdo político es no derogarlo, pero sí eliminar algo que habían pedido las cámaras empresarias, que tiene que ver con la indemnización especial
en caso de despido sin causa. Lo propio pasa con otras actividades también. Exactamente, no es solamente los periodistas, pero doy el ejemplo que nosotros más conocemos. Aún así, vos decías, ¿quiénes han perdido? Bueno, hay que ver el impacto que tiene esto en el sector de los trabajadores y en diferentes convenios colectivos. Porque si yo te digo que a partir de la sanción de esta ley, todavía no ha sido aprobada, pero si a partir de la sanción de esta ley, las vacaciones para el pago del salario, digo, de la indemnización, no se van a contar ni el aguinaldo ni las vacaciones, ¿quién pierde? El trabajador, Sí. porque pierde, el trabajador despedido, porque pierde menos cálculo de la indemnización. Bueno, entonces hay puntos que van a tener impacto directo en los trabajadores, como por ejemplo el Banco de las Extras. Ese y también la vigencia de los convenios colectivos marco, que según lo que ha trascendido, lo que mencionó incluso Patricia Bullrich, van a tener prioridad los acuerdos sectoriales, los acuerdos locales. Es decir, si una empresa local firma un convenio con un sector, supongamos, los aceiteros o cualquier actividad, prima por sobre el convenio colectivo nacional, cosa que no es lo que regía hasta el momento.